Bien, en cuanto a los formularios, debemos de seleccionar la tabla a la cual le vamos a hacer el formulario y en la cinta de opciones de crear tenemos el grupo formularios. En el grupo formularios tenemos el asistente para formularios. Esta es la forma más básica de crear un formulario en Access. Le damos clic en asistente para formularios y verificamos que sea la tabla a la que queremos crear el formulario. De no ser así, tenemos el desplegable para buscar cuál es la tabla. Trasladamos los campos que queremos que se visualicen en el formulario. En este caso los queremos ver todos, por lo tanto pasamos todos los campos con el doble signo de mayor. Le podemos dar finalizar de una vez, pero quiero que vean en el ejemplo que al darle siguiente, pues tenemos entonces de alguna manera lo que va a ser las formas de los formularios. Pueden ser en columnas, el título del lado izquierdo y el campo al lado derecho, o bien podemos hacerlo en forma tabular, los títulos en la parte superior y como que fueran columnas para los datos. En este caso se visualizaría como que fuera Excel. Y luego la hoja de datos, vean que tenemos títulos en la parte superior y en el lado izquierdo o en la primera columna y la primera fila. Y luego justificada, que sería arriba el título o lo que va a ser el cuadro de texto que indique a qué dato nos estamos refiriendo y abajo lo que va a ser el campo que va a llevar el dato. De tal manera que, y como podrán ver acá, si lo dejo en columnas, pues estamos indicando que si en el campo apareciese un número 1, pues yo en el cuadro de texto debería de indicar a qué me estoy refiriendo o qué valor representa ese 1 o por qué está ese 1 ahí. Bien, en este caso le doy siguiente, lo dejo en columnas y me indica qué nombre queremos o título para nuestro formulario. El formulario pues deberá llevar el mismo nombre de la tabla. Anteriormente los iconos eran un poquito parecidos y pues se recomendaba que al inicio se le pusiera la F de formulario o FM, ¿sí? De formulario. Pero eh, hoy en día, como ustedes verán, ya los iconos de las tablas y los formularios ya no son tan parecidos y entonces pues vamos a tener un grupo también separado para lo que son formularios. Luego me indica si quiero abrir el formulario para ver o introducir información o bien para modificar el diseño del formulario. Es decir, si bajo el punto a la siguiente opción, lo que va a hacer es colocarme el formulario en modo diseño para que yo le pueda agregar colorcitos o de alguna manera modificarlo y hacerlo más agradable al usuario. Ojo con esto, cada vez que me dicen que va a haber un formulario, me están indicando que el llenado de las tablas lo va a hacer una persona. Si fuese entre máquinas, solo necesito la misma estructura de tablas y relaciones, ¿ya? Para que de una máquina a otra pasen los datos. Pero en el caso que me digan que hay formularios, me están indicando que de alguna manera es un ser humano quien va a retroalimentar cada una de las tablas. Bien, le voy a dar finalizar y de esa manera quedaría entonces creado mi formulario de vuelos. En este caso, el formulario de vuelo, vamos a ver que eh, vamos a crear también el de pasajero y vuelo. ¿Sí? Voy a cerrar acá para dar un ejemplo ¿ya? De otra creación de formulario. En pasajero puedo darle, pasajero y vuelo, puedo darle clic, busco formularios, asistente para formularios, veo que sea la tabla y yo puedo pasar solo los campos que quiero que visualice la persona que va a manejar este formulario. En nuestro caso, pues es el formulario principal de la tabla. Cada formulario que es principal de la tabla lleva todos los campos de la tabla y le voy a dar finalizar. De esa manera vean que así de facilito pues estoy creando el formulario de pasajeros y vuelos. Y cierro. Si tengo 5 tablas o 4 tablas o 10 tablas, quiere decir que debo de tener 5 formularios, 10 formularios, según la cantidad de tablas que tenga. Hay formularios con subformularios. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de un formulario va a ir otro.
porque pues de alguna manera necesitamos visualizar la información en una sola ventana. Ese es el caso, por ejemplo, de una factura y su detalle, pues generalmente va el encabezado de la factura y debajo vemos que va a ir el detalle de la factura, pero en este caso, pues vuelos y pasajeros y vuelos va a ser también un formulario con su formulario. Entonces lo vamos a ver más adelante cómo vamos a agregar el formulario con su formulario de pasajeros y vuelos. Bien, de momento la forma tradicional de crear un formulario con su formulario, voy a eliminar. Vean que para eliminar o modificar un formulario le dan botón derecho y ahí aparece el menú contextual con las opciones que tenemos para ese formulario. Voy a eliminar el formulario, puesto que voy a enseñar la forma tradicional de poder crear formularios con sus formularios. Bien, vamos a crear asistente para formularios. Y como les repito, pues es porque el formulario de una tabla va a estar unido al formulario de otra tabla. Es decir, dentro del formulario de vuelos vamos a crear el formulario de pasajeros y vuelos. Esto en relación es importante que sepamos cuál es la tabla fuerte y cuál es la tabla débil. Es decir, en nuestras relaciones vamos a visualizar, le voy a dar cancelar para que veamos en herramientas, relaciones y se tiene por norma que dentro de una tabla fuerte se puede agregar una tabla débil. Es decir, yo aquí podría hacer un formulario con su formulario de destino, que es una tabla fuerte, con vuelos como subformulario. Y vean que para saber que es débil debe tener la llave foránea o bien podemos identificarla por el signo de infinito. En el caso nuestro vamos a crear una de vuelos y dentro de ese mismo formulario queremos visualizar pasajeros y vuelos. A lo que vamos con esto es entonces de qué puedo hacer formulario con su formulario. Formulario con su formulario, como les indiqué, es crear un formulario de cada tabla y que se puedan visualizar dentro de la misma ventana. Es decir, que la lógica que debemos de verificar es que tenga sentido que toda la información se vea en la misma ventana. Bien, entonces vamos a proceder a hacer que vuelo tenga el formulario y dentro de ese formulario esté pasajero y vuelo. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a hacer lo siguiente, ¿verdad? Vamos a ir a crear asistente para formularios en el grupo formularios y lo que voy a realizar ahora es tomar en cuenta las tablas que quiero ver en el mismo formulario. Voy a tomar pasajero y vuelo para que entendamos un poquito el proceso. Voy a pasar los campos y luego voy a tomar la tabla de vuelos. Es decir, aquí lo estoy haciendo a la inversa. Estoy tomando una tabla que es más fuerte, que es la de vuelos, y dentro de ella quiero la tabla débil o la más débil, que es pasajero y vuelo. Pero acá lo estoy seleccionando a la inversa. ¿Por qué razón? Porque necesito que vean esto. Al darle siguiente, ¿sí? Access me va a decir, vea, no sé qué quiere hacer usted, pero de lo que usted quiera hacer podemos hacer un único formulario. Es decir, puedo tomar todos los campos de pasajero y vuelo y todos los campos de vuelo y hacer un formulario. De tal manera que esta es la forma como nos podemos dar cuenta si tomamos al revés las tablas. Es decir, si primero tomé la débil y luego la fuerte, Access me va a decir que solo puede hacer un formulario simple. Bien, en algunos casos pues acá le dan cancelar y se dan cuenta del error y vuelven a crear otro formulario con su formulario ya tomando primero vuelo y luego pasajeros y vuelo. Pero en Access acá solo le vamos a dar clic a que primero seleccionamos la tabla de vuelo. Con eso es como que nosotros le dijéramos, tiene razón, me equivoqué y primero había pasado los campos de la tabla débil y luego la tabla fuerte. O más fuerte en este caso. Bien, entonces vea que solo con cambiar, seleccionando ahora, indicándole a Access que me equivoqué y que primero quiero que tome en cuenta la tabla de vuelo, ahí sí Access me corrobora y me dice, de esas dos entidades sí podemos crear un formulario de la tabla vuelo y como su formulario poner los datos de la tabla pasajero y vuelo. Y veo que aquí abajo entonces me dice formulario con su formulario.
Los formularios de vínculos, pues cuando le dé clic van a aparecer los datos del subformulario. En este caso, de una vez quiero que aparezcan al abrir el formulario de vuelos. Bien, le damos siguiente. Me dice cómo lo voy a querer. No voy a mover nada acá, le voy a dar siguiente y finalizar. Vea que aquí me dice formulario de vuelo y me dice subformulario pasajero y vuelo. Aquí en esta opción se recomienda que al final se le agregue cuál es la tabla que va primero, en este caso, o la tabla más fuerte, para que sepamos que el pasajeros y vuelos es un subformulario. Esto no lo va a decir Access acá, pero no nos indicaría en caso de que hubiesen varios formularios como subformularios de otras tablas, no vamos a saber dentro de qué tabla están. Entonces acá se recomienda colocar el nombre del formulario principal para saber que pasajeros y vuelo va a ser un subformulario de vuelo. Vea, le doy finalizar y entonces ¿sí? Está el formulario de vuelo y dentro del formulario de vuelo está el detalle del pasajero y el vuelo que tomó. ¿Ya? Y vea que ahora se amplió el panel de todos los objetos. Voy a saber que pasajero y vuelo es un subformulario y que es subformulario de la tabla vuelo. De esa manera entonces puedo crear formularios con subformularios. Bien, vamos a cerrar y vamos a continuar con nuestro ejercicio, puesto que ya tenemos los formularios de estas dos tablas. Vamos a hacer el de destino y el de pasajero con las características que nos piden para realizar directamente en nuestro ejercicio. Entonces vamos a trabajar con el inciso E, el inciso H y el inciso J. Como podemos ver dentro de las instrucciones, ahí nos dice cómo se van a generar los formularios y de qué forma, ¿verdad? Pero también con ello ya podremos aplicar todo lo demás. Si ven entonces las instrucciones no siempre van en orden y en este caso, aunque yo quiera trabajar los primeros incisos, no tendría la opción de cómo hacerlo si no tengo los formularios diseñados. Bien, la instrucción nos dice que debemos de generar un formulario de fichas de la tabla de pasajeros. Por lo tanto, selecciono la tabla de pasajeros y no lo puedo realizar con la opción de lo que va a ser directamente, digamos aquí, asistente para formularios. Le voy a dar crear y en lugar de usar asistente para formularios, como me dice que es un formulario de fichas, voy a usar el diseño del formulario. Tomemos en cuenta que cuando le damos clic al asistente para formularios es como que nosotros le indicáramos a Access que queremos que nos ayude, que nosotros le vamos a ir indicando qué queremos y él va a crear el formulario. En nuestro caso, nosotros le vamos a decir como que no nos ayude, sino que prácticamente Access lo que va a hacer entonces es darnos las herramientas y nos va a dejar que nosotros diseñemos nuestro formulario. Esto es porque el formulario de fichas, pestañas o controles, ¿sí? O control de pestañas, no se puede insertar desde el asistente. Por lo tanto, tenemos que diseñar desde nosotros el formulario. Le vamos a dar clic acá en donde está la carpeta. Vean en el cuadro de los controles, buscamos las carpetas o pestañas, que esas son también lo que se le llama fichas. Entonces le damos clic acá adentro y vean que quedan las páginas o pestañas o fichas que es con lo que vamos a trabajar. Dice que en la primera ficha debemos de colocar datos generales y en la segunda ficha agregar la fecha de nacimiento. Ojo que si necesitara más fichas o más pestañas, pues le damos botón derecho y en el menú contextual ahí nos dice insertar una nueva página, insertar página, ¿verdad? Bien, en el caso nuestro pues tenemos las dos fichas que nos piden, por lo tanto el primer requisito que tenemos que ver es que no estén seleccionadas ambas fichas, es decir que el marcador de posición, que es esto naranja que vemos acá, son como cuadritos unidos por una línea, no estén abarcando las dos fichas. Puesto que en algunos casos Access cuando insertemos algo en la primera ficha va a interpretar que eso es para todas y puede que aparezcan las demás fichas. Por lo tanto, le vamos a dar un clic adentro de la página 1 para que el marcador de posición desaparezca y de esa manera estamos trabajando solo en la página 1.
Bien, dice que debemos de agregar entonces algunos campos que van a ser todos los campos menos fecha de nacimiento. Bien, para esto nosotros vamos a tener entonces que utilizar una opción que también se conoce como prestar campos en algunos formularios. En este caso, vea, aquí tenemos la opción que se llama agregar campos existentes. ¿Ya? Entonces, cuando queremos jalar o obtener también lo que van a ser campos que sean de otras tablas por X o Y razón o por algún formulario muy especial, pues podemos utilizar esta opción. Bien, acá vean, al darle clic en agregar campos existentes, aparece el panel del lado derecho y ahí me va a decir mostrar todas las tablas. De tal manera que yo podría diseñar un formulario en casos especiales teniendo en cuenta que voy a tomar campos de diferentes tablas. En este caso, para la tabla de pasajero, dice que voy a darle clic en el signo más a la tabla de pasajero y con clic sostenido voy a tomar el código del pasajero y lo voy a dejar caer acá adentro. ¿Sí? Puedo utilizar la opción de darle clic al primer campo y Shift y clic al último, pero eso es una vez que haya pasado por lo menos un campo hacia la ficha. ¿Ya? En algunos casos Access pues no los pasa si selecciono desde el principio o no permite seleccionar con Shift y clic la primera vez. Entonces necesito por lo menos pasar el primer campo y luego los demás. Ya puedo darle clic al primer campo, Shift y clic al segundo, al último y puedo pasar en este caso, vea, el bloque siguiente o completo, ¿verdad? En este caso. Fecha de nacimiento no, puesto que me indican que va a ir en la página 2 o en la siguiente ficha. Y estado civil, clic sostenido y lo coloco acá. Vea que la opción es, mire, no pude usar clic en una y shift y clic en la última. No hay problema, pasas uno por uno con clic sostenido. Entonces, de esa manera nosotros vamos a ver cómo podemos obtener nuestro formulario de fichas. Bien, vamos a la página 2, le damos clic, ¿sí? Y vamos a seleccionar la fecha de nacimiento. Lo que sigue, pues ya es cuestión del diseño, ¿verdad? Nosotros vamos a tener que comprender de alguna manera que esta fase de ordenar los campos pasa a ser realmente una parte, ¿sí? Del diseño, ¿verdad? Eso es un tiempo extra, por decirlo así. En el caso de un examen, por ejemplo, se recomienda que el alumno no pierda mucho tiempo en el diseño, es decir, si los campos pues no quedan ajustados, pues que no hay ningún problema, dado el caso si no se lo pidieran en las instrucciones, ¿verdad? Pero en la vida real pues ya se entiende que esto es un proceso muy aparte que va a llevar más tiempo el estar ubicando los campos. En cuanto al diseño del campo, quiero que vean que si le damos clic sostenido en la orilla del marcador de posición del campo, estoy moviendo el campo y la etiqueta. ¿Ya? Muevo ambos, ¿verdad? Pero si utilizo los cuadrados de color gris, estoy moviendo uno solo nada más, o solo la etiqueta, o bien solo el campo. ¿Estamos? Entonces, en nuestro caso, pues vamos a hacer un poquito de diseño en el cual pues queremos que quede muy bien, pero se entiende que esto es un proceso extra que va a llevar más tiempo el estarlo coordinando y de alguna manera, ¿verdad? Y para los campos, cuando se van a mover todos, por ejemplo, yo acá tengo un espacio, puedo dar clic sostenido desde afuera y abarcar todos los campos y sus etiquetas y puedo mover, ¿sí?, todo el bloque de una vez. Eso puede ser muy útil. También tenemos las opciones de ordenamiento en el formato. ¿Sí? Podemos ponerle ciertas características al campo. En organizar, les decía, pues acá nosotros podemos alinear a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, en la cuadrícula, ¿sí?, dependiendo de los campos que tengamos seleccionados. Bien, en la página 2 le voy a dar clic. Vean que ahora sale nuevamente el marcador de posición. Ya dijimos que no trabajamos con el marcador de posición abarcando las pestañas. Le damos clic a la página 2 y vean que el marcador de posición me indica que estoy dentro de esa página, ¿sí? Entonces siempre es recomendable darle clic adentro para poder trasladar los campos y que no se me dupliquen en ambas fichas. Bien, lo que falta es colocarle el nombre. Dice que la primera ficha se iba a tener
los datos generales. Por lo tanto, pues ese es el nombre de esta ficha, datos generales, y la segunda es fecha de nacimiento. Para ello le voy a dar clic donde dice página 1, voy a ir a la opción del diseño en la herramienta del diseño del formulario y voy a ir a las propiedades de esa ficha. Al darle clic acá o Alt Enter puedo ver que tengo las propiedades de esa página o ficha y es en la cual donde nosotros vamos a tener una sección de pestañitas en la cual pues vamos a tener el nombre, ¿verdad? Ya sea en todas o en otras vamos a tener el nombre o el texto que tiene en la parte superior la pestaña ahí adentro. Entonces, vea que también tenemos un desplegable un poquito más arriba para que yo pueda seleccionar si quiero trabajar en algún campo específico. ¿Qué quiere decir esto? Que si le doy, por ejemplo, nombre pasajero, quiero que vea que se selecciona automáticamente. También le podría dar clic acá y entonces las propiedades son del campo que estoy seleccionando. ¿Okay? Bien, en este caso entonces es la página 1, ¿ya? O le doy clic acá en página 1 y en otras donde dice página 1 voy a escribir datos generales, y esos le voy a dar clic a la siguiente fila y esos dos datos o esto es lo que va a aparecer ahora como nombre en lugar de página 1. Hacemos lo mismo en la página 2, le damos clic en página 2 y en lugar de página 2 vamos a seleccionar que ahora que acá va a ir la fecha de nacimiento. ¿Sí? Y le doy clic en cualquier fila de los otros de las otras propiedades y el nombre entonces aparece ya en mi pestaña. Bien, de esa manera se hacen los formularios de fichas. Entonces voy a darle botón derecho, guardar. Me dice que lo guarde con un nombre, pues este es el formulario de pasajeros. Pasajero. Le doy a aceptar. ¿Sí? Puedo ajustar si hago algún cambio, por ejemplo el ajuste o algo por el estilo. ¿Sí? Necesito siempre guardar, ¿verdad? Entonces botón derecho guardar. Como ya tenía nombre, ya no me pide el nombre. Botón derecho cerrar. De esa manera ya tengo mi formulario de pasajero, de tal manera que si le doy doble clic voy a tener el formulario de fichas o páginas o carpetas, ¿verdad? Entonces vemos ahí en datos generales vamos a introducir los datos, puesto que la función principal del formulario es poder ingresar los datos a la tabla de una forma más amena o bien tendremos también que podemos visualizar la información. Vamos a ir a la sección de crear y vamos al asistente para formularios. En el asistente para formularios buscamos o seleccionamos la tabla de destino o bien antes de entrar al asistente podemos dar clic sobre la tabla. Pasamos los campos, le damos siguiente y en este caso el dato que más nos interesa es cumplir que lo quieren de forma tabular. Le damos a tabular, le damos siguiente, vemos que tiene el mismo nombre de la tabla y le damos finalizar. De esa forma entonces podemos crear campos que tengan este tipo de formato. Vamos a proceder entonces a guardar nuestro formulario y luego le vamos a dar botón derecho cerrar para poder continuar con nuestros formularios y lo que van a hacer las operaciones en ellos. Vemos que ya tenemos el de pasajeros y vuelos, entonces bien, en este caso vemos que ya tenemos por cada tabla un formulario. Bien, vimos anteriormente cómo se hacía el formulario con su formulario utilizando lo que era el asistente. De momento voy a eliminar el formulario de vuelos porque les voy a enseñar otra forma de crear formularios con sus formularios y es para mí pues un poco más práctico, ¿verdad? Entonces voy a eliminar pasajeros y en la tabla de vuelos y también el formulario que se había hecho de la tabla de pasajeros y vuelo.
Quiero que noten que esta forma es un poco más práctica, ¿verdad? Vamos a tomar vuelo, lo que es la tabla de vuelo, le damos clic, le damos crear, asistente para formularios, paso los campos, ¿sí? Y le doy finalizar. Como no tengo que hacer ningún tipo de cambio en el formato, pues vean que de esta manera es bien sencillo realizar el formulario de vuelo. Bien, lo voy a guardar, botón derecho guardar, botón derecho cerrar y ya tengo mi formulario de vuelo. Ahora bien, voy a generar el de pasajero y vuelo. Le doy clic a la tabla, me voy a crear, le digo asistente para formularios, paso los campos y finalizar. Entonces, de esa manera bien práctica tengo entonces cómo generar mis dos formularios. Voy a guardar pasajero y vuelo, le doy cerrar y vean que ya tengo vuelo y pasajero y vuelo. Pero ojo con esto, como no lo hice ahorita con el asistente, están como formularios simples, no como formulario con su formulario. Para que sea un formulario con su formulario, vean que en este caso hice los dos formularios simples y luego lo que voy a hacer es el de vuelo, le voy a dar botón derecho, vista diseño y en la parte superior donde dice pie de formulario, acá le voy a dar clic sostenido arriba de esa barra o de esa cinta y voy a hacer clic sostenido hacia abajo, de manera de generar un espacio dentro de lo que es el detalle. Y con ello voy a tomar ahora con clic sostenido todo el formulario de pasajero y vuelo y lo voy a soltar acá adentro. De esa manera es otra forma para mí un poco más práctica de generar formularios con subformularios. Entonces, en este caso, pues vamos a guardar el cambio que hicimos en la tabla de vuelo porque le insertamos adentro el formulario de pasajero y vuelo. Le doy guardar, le doy cerrar y quiero que noten que ahora al abrir con doble clic el formulario de vuelo, adentro está como su formulario el formulario de pasajero. Esto es muy útil muchas veces para crear algún tipo de aspecto en relación a cálculos dentro de formularios y subformularios. Bien, lo único que voy a hacer extra es pues volver a agregar que pasajero y vuelo. Le voy a dar al botón derecho, cambiar nombre y le voy perdón, dice que está abierto, le voy a dar a cerrar, botón derecho, cambiar nombre y lo que voy a hacer ahora es agregar que es su formulario de vuelos. ¿Sí? Entonces de esa manera yo ya sé que este va a ser un subformulario que va a estar dentro de el formulario de vuelos. Entonces le doy clic afuera, ya cambié el nombre solo para identificar que pasajeros y vuelo va a estar dentro de vuelo. Importante porque cuando yo realice, por ejemplo, el menú, solo voy a hacer un botón que abra el formulario de vuelo, puesto que ahí adentro voy a tener el de pasajero. Pero si, por ejemplo, voy a hacer diseños diferentes o cambios en alguno de los formularios, podré venir a pasajero y vuelo, darle botón derecho, vista diseño y trabajar solo en este formulario, que es su formulario puesto que está dentro del formulario de vuelo. Vea que le doy botón derecho y dice vista diseño, también en la cinta, si está acá, puedo ponerlo en vista diseño o en vista de formulario según sea necesario, pero también tenemos acá en el diseño lo que va a ser la opción de ver y ahí le puedo decir también vista diseño, vista de formulario, ¿sí? Vista de formulario, vista de diseño. Es decir, si hago cambios deberán de estar en vista diseño. Cualquier objeto que agregue, que quite, que ponga o que haga algún cálculo dentro de los campos, lo trabajo en vista diseño. Teniendo el cuidado de que no esté seleccionado vista presentación, porque si ven ahí, vista presentación, pues no me va a permitir hacer ningún cambio. Entonces para ello tengo que darle botón derecho, vista diseño y acá sí puedo hacer cambios o seguir modificando mi formulario. Bien, botón derecho, guardar, botón derecho, cerrar. Y entonces de esa manera también se pueden hacer formularios con subformularios.